el auto se apagó por completo, como si algo lo hubiera desconectado. Mientras yo estaba en el monte, dos sombras llegaron a donde se encontraba mi familia. Mi esposa quedó en trance, y una cosa con forma de mujer tenía a mi bebé. Esto no es un cuento. Esto es devorado por la noche. Historias de terror. Hay ciertas experiencias en la vida que te cambian para siempre, que te hacen entender que en este mundo existen cosas que van más allá de lo que podemos ver o comprender con nuestra mente racional. Mi nombre es Roberto y durante muchos años trabajé como vendedor de seguro, viajando constantemente por todo el estado de Querétaro para visitar clientes y cerrar contratos. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía conocer diferentes lugares y tener un horario flexible, además de que las comisiones me daban buenos ingresos para mantener a mi familia. Mi esposa siempre me acompañaba en los viajes largos porque le gustaba salir de la rutina de la casa. Y desde que nació nuestro bebé, 6 meses atrás, ella insistía aún más en acompañarme, porque decía que así aprovechábamos para estar juntos como familia mientras yo trabajaba. Esa noche regresábamos de un viaje a San Juan del Río, donde había tenido una junta muy importante con varios clientes potenciales que al final resultó muy exitosa. Habíamos decidido quedarnos a cenar en un restaurante que mi esposa quería conocer, así que salimos más tarde de lo planeado, alrededor de las 11 de la noche. Normalmente prefiero manejar de día porque conozco bien las carreteras y me siento más seguro, pero esa vez no tuvimos otra opción porque la junta se había extendido más de lo esperado. Y no queríamos quedarnos a dormir en un hotel cuando podíamos llegar a nuestra casa en un par de horas. El bebé se había portado muy bien durante todo el día, durmiendo la mayor parte del tiempo en su portabebés y despertándose solamente para comer o cuando necesitaba que le cambiáramos el pañal. Mi esposa iba en el asiento de atrás con él, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro durante todo el viaje. Yo manejaba tranquilo por la autopista, escuchando música suave en la radio y conversando de vez en cuando con mi esposa sobre los planes que teníamos para el fin de semana. El tráfico era muy ligero a esa hora. Prácticamente no había otros autos en la carretera, solo algunos tráileres que ocasionalmente nos rebasaban o que nosotros rebasábamos a ellos. Las luces del tablero se apagaron, la radio dejó de sonar y hasta las luces exteriores del auto se quedaron sin funcionar. Fue como si alguien hubiera desconectado una clavija gigante que alimentaba todo el sistema eléctrico del vehículo. Lo primero que hice fue intentar encenderlo nuevamente, pero por más que giraba la llave y presionaba el acelerador, no había ninguna respuesta del motor. Ni siquiera se escuchaba el sonido típico que hace un auto cuando trata de encender, pero no puede. Simplemente no pasaba absolutamente nada. Revisé que tuviéramos gasolina suficiente, que las conexiones de la batería estuvieran bien, que no se hubiera soltado algún cable, pero todo parecía estar en orden. Era como si el auto hubiera muerto por completo, sin ninguna explicación lógica. Mi esposa comenzó a preocuparse, no tanto por nosotros, sino por el bebé, porque aunque el clima no estaba tan frío, no era recomendable tenerlo en un auto sin calefacción durante mucho tiempo. Logré encender las luces de emergencia usando una linterna que siempre llevaba en la guantera y puse los triángulos de seguridad para que otros conductores pudieran vernos y no chocar contra nosotros. Después saqué mi celular y llamé a la compañía de seguros del auto para solicitar el servicio de grúa.
Me dijeron que tardarían aproximadamente 1 hora en llegar, porque estábamos en una zona algo alejada de la ciudad, pero que ya habían enviado la unidad más cercana. Mientras esperábamos, decidí revisar el motor más detalladamente para ver si podía encontrar algún problema obvio que hubiera pasado por alto. Abrí el cofre y aunque no soy un experto en mecánica, sí tenía conocimientos básicos que me habían ayudado en otras ocasiones a resolver problemas menores. Sin embargo, todo se veía completamente normal. No había cables sueltos, no se veía ningún líquido derramado. No había olores extraños. Nada que pudiera explicar por qué el auto había dejado de funcionar tan repentinamente. Después de unos 20 minutos revisando sin encontrar nada, sentí la necesidad urgente de orinar. No había ningún lugar apropiado en la autopista, así que le dije a mi esposa que me iba a adentrar un poco en el monte que estaba al lado de la carretera para resolver esa necesidad. Ella me pidió que no me fuera muy lejos y que regresara rápido, porque no se sentía cómoda estando sola con el bebé en un lugar tan desolado. Le aseguré que solo me alejaría lo suficiente para tener un poco de privacidad y que estaría de vuelta en unos minutos. Caminé entre los árboles apenas unos metros, lo suficiente para que no me vieran desde la carretera, pero sin alejarme tanto como para perder de vista las luces de emergencia del auto. El monte estaba muy silencioso. Solo se escuchaba el sonido ocasional de algún tráiler que pasaba por la autopista y el murmullo suave del viento entre las hojas de los árboles, mientras estaba ocupado en lo que había ido a hacer. Comencé a escuchar algo que al principio pensé que era mi imaginación, pero que gradualmente se hizo más claro y distinguible. Eran voces humanas, específicamente 2 voces que parecían pertenecer a mujeres, pero que hablaban en murmullos tan bajos que no podía entender lo que decían. Lo extraño era que sonaban muy cerca, como si las personas estuvieran a pocos metros de donde yo me encontraba, pero por más que miraba hacia todos lados, no podía ver a nadie. La oscuridad del monte era muy densa. Solo la luz de la luna me permitía distinguir las siluetas de los árboles más grandes, pero no podía ver detalles de nada más. Las voces se hicieron más claras conforme pasaron los segundos, y aunque seguía sin poder ver a las personas que hablaban, pude darme cuenta de que sus conversaciones no eran normales. Hablaban de manera extraña, usando palabras que no reconocía y con un tono que me ponía nervioso. No era como escuchar a 2 amigas conversando o a 2 señoras intercambiando chismes, sino algo más siniestro y perturbador que hacía que se me erizara la piel. Fue entonces cuando pude distinguir 2 sombras que se movían entre los árboles. No eran sombras normales como las que proyecta cualquier persona cuando camina, sino figuras más oscuras y densas que parecían absorber la poca luz que había en el monte. Se movían de manera extraña. No caminaban como lo haría cualquier persona normal, sino que se deslizaban entre los árboles con una fluidez antinatural que me hizo sentir un miedo profundo e inexplicable. Las sombras se detuvieron por un momento, como si hubieran notado mi presencia. Entonces comenzaron a moverse rápidamente en dirección hacia donde yo había dejado el auto. No caminaban ni corrían de manera normal, sino que se desplazaban a una velocidad imposible para cualquier ser humano, casi como si flotaran por encima del suelo. Me di cuenta inmediatamente de que se dirigían hacia donde estaban mi esposa y mi bebé, y sentí una desesperación terrible al comprender que algo malo estaba a punto de suceder.
Salí corriendo del monte tan rápido como pude, intentando llegar al auto antes que esas cosas, pero por más que corría, ellas eran bastante más rápidas que yo. Tropecé varias veces con raíces y piedras, porque estaba tan desesperado que no prestaba atención al terreno. Solo pensaba en llegar a tiempo para proteger a mi familia. Cuando finalmente salí del monte y pude ver el auto, lo que encontré me llenó de un terror que jamás había experimentado en mi vida. Mi esposa estaba sentada en el asiento trasero, pero se veía completamente ida, como si estuviera en trance o bajo el efecto de alguna sustancia. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía ver nada, y no reaccionaba a nada de lo que estaba pasando a su alrededor. Era como si su mente estuviera en otro lugar completamente diferente, como si algo hubiera tomado control de su conciencia y la hubiera desconectado de la realidad. Pero lo que realmente me horrorizó fue lo que estaba sucediendo con mi bebé. Una de las sombras había tomado forma física y pude ver que se trataba de una mujer de apariencia absolutamente repugnante. Su piel era de un color verdoso enfermizo, llena de arrugas profundas y verrugas de diferentes tamaños que cubrían toda su cara y sus manos. Pero lo más terrorífico era su lengua, que tenía una longitud completamente antinatural, de más de 40 centímetros, y que estaba usando para palpar a mi bebé, como si fuera algún tipo de alimento. La criatura tenía a mi hijo entre sus brazos y pasaba esa lengua horrible por toda su carita y sus manitas, mientras que mi bebé lloraba desesperadamente, pero parecía no tener fuerzas para moverse o defenderse. Era la escena más perturbadora y aterrorizante que podía imaginar. Ver a mi propio hijo siendo agredido por esa cosa monstruosa, que claramente no era humana a pesar de tener forma de mujer. No pensé ni por un segundo en las consecuencias, solo reaccioné por instinto para proteger a mi bebé. Saqué la navaja que siempre llevaba en mi bolsillo para emergencias, y sin dudarlo me lancé contra esa criatura. Ella me vio venir, pero no fue lo suficientemente rápida para evitar que le separara la lengua de un solo movimiento. El pedazo de lengua cayó en el asfalto de la carretera y se retorció como si fuera una lombriz, mientras que la criatura soltó un grito tan fuerte y tan horrible que me dolieron los oídos. La segunda bruja, que hasta ese momento había estado observando la escena, corrió hacia su compañera para ayudarla. Ambas tenían la misma apariencia repugnante, la misma piel verdosa y las mismas verrugas, pero ahora una de ellas tenía la lengua seccionada y le salía líquido rojo por la boca. Antes de continuar, te invitamos a que nos regales un like, nos comentes qué opinas de las historias y a suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a mejorar. Continuamos. Las dos me miraron con un odio tan intenso que sentí como si quisieran eliminarme ahí mismo. Pero por alguna razón no lo hicieron. En lugar de eso, se alejaron corriendo hacia el monte, pero no como lo haría cualquier persona normal, sino con esa misma velocidad antinatural con la que habían llegado. Mi esposa comenzó a reaccionar gradualmente, como si estuviera despertando de un sueño muy profundo. Al principio no entendía lo que había pasado, pero cuando vio que yo tenía al bebé en mis brazos y que había líquido rojo chorreado en el suelo, comenzó a preguntarme qué había sucedido. Le expliqué todo lo que había visto, pero podía darme cuenta de que le costaba trabajo creer toda la historia. No la culpaba, porque ni yo mismo podía procesar completamente lo que acababa de vivir. El bebé parecía estar bien físicamente. No tenía ninguna herida visible, ni parecía haber sufrido algún daño permanente,
pero estaba muy asustado y lloraba inconsolablemente. Mi esposa lo revisó completamente para asegurarse de que no tuviera ninguna lesión. Y aunque no encontró nada preocupante, decidimos que lo llevaríamos al pediatra al día siguiente para una revisión completa. Aproximadamente 30 minutos después llegó la grúa que habíamos solicitado. El conductor era un hombre mayor que llevaba muchos años trabajando en esa zona. Y cuando le conté lo que había pasado con el auto, me dijo que era muy extraño porque ese tipo de fallas eléctricas completas no eran comunes en autos como el nuestro. Lo más curioso fue que cuando intentó encender el auto para subirlo a la grúa, encendió perfectamente al primer intento, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Decidimos que era mejor irnos a casa en la grúa en lugar de intentar manejar el auto esa noche, especialmente después de lo que había pasado. Durante todo el viaje de regreso, mi esposa se veía mucho mejor, como si el efecto de lo que le habían hecho esas criaturas hubiera desaparecido completamente. Hablamos sobre lo que había ocurrido, y aunque al principio le costaba trabajo aceptar que había sido real, la evidencia del pedazo de lengua que había quedado en la carretera y el hecho de que ella recordaba vagamente haber visto figuras extrañas cerca del auto, la convenció de que todo había sido cierto. Los siguientes días transcurrieron con relativa normalidad. El bebé no mostró ningún síntoma de haber sido afectado por esta agresión, y mi esposa tampoco parecía haber sufrido ningún daño duradero. Yo seguí con mi rutina de trabajo normal, pero evité hacer viajes nocturnos durante un tiempo porque no me sentía cómodo manejando en la oscuridad después de esa experiencia. Fue aproximadamente una semana después, cuando nuestra vecina, una señora mayor que vivía en la casa de al lado, se acercó a mi esposa para contarle algo que la tenía muy preocupada. Le dijo que la noche anterior había visto a 2 mujeres extrañas rondando por los patios de las casas del vecindario, especialmente cerca de aquellas donde sabía que vivían familias con niños pequeños. Según nos contó, había visto desde su ventana cómo estas mujeres se acercaban a la ventana del cuarto de su nieto de 8 años, que se quedaba con ella durante las vacaciones. La descripción que dio coincidía exactamente con lo que yo había visto en la carretera. Eran 2 mujeres de piel verdosa, llenas de arrugas y verrugas, pero lo que más le había llamado la atención era que una de ellas tenía una lengua extremadamente larga que sacaba constantemente, mientras que la otra parecía tener problemas para hablar, como si le faltara parte de la lengua. Una vez que mi esposa me lo dijo, supimos que eran los mismos seres demoníacos que vimos en la carretera, los que perturbaban a mi bebé. La vecina contó que cuando esas cosas se dieron cuenta de que ella las estaba observando, comenzaron a hacer ruidos extraños y todas las luces de su casa dejaron de funcionar, como si hubieran cortado la electricidad. Su nieto se despertó asustado por la oscuridad y los ruidos y comenzó a llorar diciéndole que había visto a 2 mujeres feas que lo querían tocar. Ella prendió algunas velas y gritó desde la ventana que se fueran de su propiedad, amenazándolas con llamar a la policía. Aparentemente eso fue suficiente para ahuyentarlas, porque se fueron corriendo hacia el monte y las luces de la casa volvieron a funcionar normalmente. Durante los siguientes días, varios vecinos más reportaron experiencias similares. Una familia que vivía 3 casas más abajo de la nuestra nos contó que una noche despertaron porque su bebé de 1 año lloraba desesperadamente. Y cuando fueron a ver qué le pasaba, encontraron abierta la ventana del cuarto del bebé.
El aire olía como a carne podrida. El bebé tenía marcas extrañas en los brazos, como si alguien lo hubiera estado tocando con manos muy ásperas o con uñas largas. Otra familia del vecindario nos contó que habían visto a las mismas dos mujeres tratando de abrir la puerta de su casa durante la madrugada, pero que cuando prendieron las luces del patio y el hombre de la casa salió con un bate de béisbol, las criaturas huyeron rápidamente. En todos los casos, las descripciones eran consistentes. Dos mujeres de apariencia repugnante, una con una lengua muy larga y otra que parecía no tener la lengua. La situación llegó al punto en que varios vecinos decidimos organizarnos para patrullar el vecindario durante las noches y proteger a nuestras familias. Establecimos turnos para que siempre hubiera alguien despierto y vigilando. Y acordamos que si alguien veía a esas criaturas, inmediatamente alertaría a todos los demás para que pudiéramos enfrentarlas juntos. También decidimos instalar más luces en los patios y las entradas de las casas, porque parecía que esas cosas preferían operar en la oscuridad. Fue durante una de esas patrullas nocturnas, aproximadamente 2 semanas después del incidente en la carretera, cuando finalmente logramos ahuyentar a esas brujas de manera permanente. Esa noche 5 de nosotros estábamos vigilando el vecindario, cuando las vimos aparecer nuevamente cerca de la casa, donde vivía una familia con 2 niños pequeños. Esta vez estábamos preparados y no las dejamos acercarse a ninguna ventana. Sin embargo, el daño físico no iba a servir de nada. De alguna manera ellas nos aturdían con sus gritos, provocando mareos fuertes y así se perdían. Curiosamente, esa misma noche, una de nuestras vecinas, una anciana de 60 años, apareció con una vela en mano y se puso a rezar oraciones que no comprendíamos. Luego nos pidió que dijéramos lo mismo que ella, que era un rezo fuerte para ahuyentar seres demoníacos como esos. La obedecimos, y en minutos los gritos aumentaron de golpe. Esos 2 seres parecían estar sufriendo, agonizando, hasta que finalmente hubo silencio. El rezo de aquella anciana funcionó. Nadie dijo nada sobre haber visto a esas 2 brujas por la noche. Desde esa ocasión, nunca más volvimos a ver a esas criaturas en nuestro vecindario. Algunos vecinos dijeron que las habían visto ocasionalmente en otras partes de la ciudad, pero nunca más regresaron a nuestra área. Un señor mayor que había vivido toda su vida en esa zona nos explicó que probablemente esas brujas nos habían seguido desde la carretera por el olor de mi bebé, pero que al encontrar otros niños en el vecindario, habían decidido establecerse temporalmente en la zona para tener más opciones de víctimas. Según él, este tipo de criaturas se alimentan de la energía vital de los niños pequeños, especialmente de los bebés, y por eso siempre buscan lugares donde hay familias con hijos menores de 5 años. Nos dijo que habíamos tenido mucha suerte de lograr ahuyentarlas antes de que causaran algún daño serio, porque había escuchado historias de otros lugares donde este tipo de ataques habían resultado en niños enfermos, o incluso en muertes que los doctores no podían explicar. Desde entonces siempre cargo mi navaja cuando salgo de noche, y evito hacer viajes largos en carreteras desoladas, especialmente si voy acompañado de mi familia. También instalé mejores sistemas de seguridad en mi casa y me aseguré de que todas las ventanas tengan protecciones adicionales. Sé que puede sonar exagerado, pero después de haber visto con mis propios ojos lo que esas cosas eran capaces de hacer, prefiero estar preparado para cualquier situación similar que pueda presentarse en el futuro. La historia ha terminado, pero la noche no. Ella ya te escuchó,
Ya sabe tu nombre, ya sabe dónde duermes. Si sentiste que algo se movió en la esquina de tu cuarto mientras escuchabas, no fue tu imaginación. Dale like si todavía tienes valor para tocar la pantalla. Suscríbete y activa la campanita, porque pronto vendré por otra historia. Tal vez la tuya. Deja en los comentarios lo que te pasó aquella noche que nunca contaste a nadie. Lo que viste, lo que te tocó. Quiero saberlo. Ella quiere saberlo. Comparte este video y etiqueta a alguien que debería escuchar esto solo en la oscuridad. Gracias por alimentarla un poco más. La noche tiene hambre eterna. Y tú ya estás dentro.